Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Caracol Internacional, en Entérate. Échele cabeza cuando te des en la cabeza. Darse en la cabeza es sacudirse, es transformarse, es trastornarse. O con alcohol, o con alucinógenos, con drogas, cocaína, marihuana, drogas sintéticas. Ha sido lanzado un programa maravilloso a cargo de un químico, Julián Molina, y de un sociólogo, Felipe Cuervo, jóvenes estudiosos, aplicados, que no cumplen funciones de policía, ni de inspección, ni de nada, ni de determinar si hay una infracción. Quieren es ayudar a que una persona que es adicta, que es enferma, que de todas maneras consume, porque es una realidad que no se puede negar en discotecas y en establecimientos nocturnos y demás, por lo menos lo haga de la manera más responsable posible, para que no haya excesos, para que no haga mezclas que sean absolutamente comprometedoras para la integridad, para la salud, para el futuro, el desarrollo de la personalidad, para la familia. Bienvenidos. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo está? ¿Esto cómo nació? Porque entiendo que ustedes tienen una ONG que es de ustedes, ATS, Acción Técnica Social. Correcto. Esa es la ONG y este programa, échele cabeza cuando se den la cabeza. Eso, ¿cómo traducirlo? A ver, échele cabeza cuando se den la cabeza. Es una estrategia de información orientada a personas que usan sustancias psicoactivas con una orientación de reducción de riesgo, mitigación de daño. Nos enfocamos precisamente para que la persona que está usando la sustancia no llegue a niveles de consumo problemático, para fortalecer la capacidad de decisión que tiene la persona en sus diferentes entornos, para decidir o no usar una sustancia y para determinar como la manera más adecuada, con lo conflictivo que puede ser hablar de adecuados cuando hablamos del uso de una sustancia psicoactiva o de cualquier elemento que entra en nuestro cuerpo, sea licor, sea tabaco o sea una droga. Para que lo haga de la manera más adecuada y que genere el menor impacto, como usted lo decía, a sus entornos sociales, a sus entornos emocionales también. Nosotros hablamos de trabajar con consumidores no problemáticos, para que no se vuelvan consumidores problemáticos, usuarios problemáticos de sustancias, porque también nos hemos visto diferentes estudios, digamos, que no parten de nosotros como corporación, sino por ejemplo de Naciones Unidas y la Organización contra... Ustedes dependen del Ministerio de Salud. Nosotros estamos y trabajan con la Secretaría Distrital, sí, en el caso de Bogotá. Directamente nosotros estamos aplicando un eje de la política pública de sustancias psicoactivas que se refiere a la mitigación. Nosotros vamos paralelos, digamos, tenemos una diferencia con los esquemas de prevención. La prevención se enfoca hacia las personas que aún no han tenido contacto o han decidido usar una sustancia psicoactiva. En cambio, en este caso, realmente están trabajando es con las personas que ya consumen, que están en un establecimiento. ¿Cómo opera, digamos, esa relación? ¿Qué tipo de informe producen? ¿A quién se lo entregan? ¿Para qué sirve? Y el químico, que es usted, Julián, ¿qué es lo que ha encontrado en las visitas que practican permanentemente? Ok, bueno, primero es importante indicar que el servicio de análisis de sustancias que nosotros prestamos para los usuarios, o sea, para la gente que se admite abiertamente con consumo de sustancias y quiere tener información al respecto, es un complemento al sistema de información, ¿sí? Realmente se hace con esa finalidad de complementar, en el sentido que nos movemos en un espacio ilegal, en donde esa ilegalidad conlleva a que no haya un control en la composición y características de las sustancias que las personas deciden consumir. Entonces, en ese sentido, digamos que las elecciones o los comportamientos que tienen las personas para adquirir esa sustancia son más riesgosos cuando no conocen realmente la composición de la sustancia o si es o no la sustancia que están... Claro, porque la gente puede haber adquirido una sustancia pensando que es cocaína y de pronto encuentra una mezcla absolutamente inconveniente sin saberlo, porque son precisamente drogas adulteradas. Exactamente, o sea que a partir del hecho que en un contexto ilegal absolutamente todas las sustancias que se mueven están adulteradas, o sea, el mito de encontrar una sustancia bastante pura pues puede que sea, pero la mayoría de las veces son sustancias muy adulteradas. En nuestro caso, digamos que estamos como en una etapa piloto en donde estamos dando a conocer digamos la parte de información ya tiene más tiempo de estar funcionando, por la parte del análisis de sustancias estamos con una etapa piloto en donde estamos... ¿Se lleva un laboratorio móvil? Es un laboratorio móvil, donde se aplican unas pruebas químicas muy básicas, unos test colorimétricos. ¿Recoger unas muestras de lo que venden? Los usuarios voluntariamente nos dejan una pequeña muestra. Una pequeña Ellos cantidad. directamente nos dejan la muestra, llenan una información que nos dan muy básica, nada que los comprometa, porque la idea no es... Ni les piden el nombre, ni la identidad, ni muchísimo menos. A usted no les importa eso. A nosotros lo que nos importa es... Caracterizar la sustancia. Caracterizarla simplemente. ¿Qué es lo que están consumiendo
realmente en este momento los muchachos, los jóvenes, porque leí por ahí en una estadística, en el caso de Bogotá, la última estadística confiable es como de 150.000 adictos. Eso es una cantidad gorda, ¿no? O consumidores, digamos. Sí, digamos, ahí sí también hay que trazar la línea porque, digamos, nosotros trabajamos también en el tema hacia el usuario, trabajamos en su educación como usuario, pero también buscamos que el esquema trabaje en la educación del resto de la sociedad hacia los usuarios, o sea, satanizar, hay un mote muy que sataniza mucho al usuario, entonces cuando alguien decide asumir que consume una sustancia psicoactiva, entonces ya te están diciendo, eres un adicto, eres un problema, vas para la calle, pero como le decía, las estadísticas nos han mostrado, las estadísticas que ha levantado Naciones Unidas, nos demuestra que realmente el 20% será de todos los usuarios de sustancias, solo el 20% son usuarios problemáticos. Son los usuarios que han construido la caricatura de la persona que roba, que está en su calle, que tiene unos niveles de falencias emocionales y unas rupturas emocionales que generan, cuando la gran mayoría no. O sea, el ejecutivo promedio puede consumir cocaína en sus momentos de ocio, en un momento de una fiesta se consumen sustancias y preparados químicos, sustancias preparadas, drogas de diseño, drogas sintéticas, de manera recreativa. La gente la usa para acrecentar sus niveles de diversión. Entonces nosotros nos enfocamos directamente hacia trabajar hacia ellos, evitar que se vuelvan usuarios problemáticos. ¿Qué es un usuario problemático? Es el que ha hecho las rupturas, digamos, con sus contextos psicosociales. Es ese usuario que el cual centra su entorno de vida hacia el consumo de la sustancia, básicamente. Su vida gira alrededor. Ya es un dependiente. Exactamente, es quien depende emocional y físicamente del uso de la sustancia. Sí. La mayoría de los usuarios no las usan así o no tienen una dependencia directa, no es de los que se elevan, no todo el que fuma marihuana o no todo el que consume cocaína o todo el que consume éxtasis necesita levantarse todos los días y para realizar sus ejercicios vitales usar la sustancia. Sí, pero esas sustancias, de todas maneras, cuando se consumen, me imagino yo, con cierta frecuencia y regularidad, tienen que producir daños y están demostrados no solamente desde el punto de vista neurológico, ¿no? También psicológico y fisiológico. Claro, entonces ahí es donde viene, digamos, que lo que nosotros propendemos es información. Entonces, digamos que lo que nosotros decimos, hay un convenio en el usuario en lo que él busca con el uso de la sustancia realmente es placer, y ese placer está ligado a unos riesgos inherentes al uso de las sustancias. Entonces, el usuario, digamos, por tomar una decisión individual, él asume ese convenio, o sea, qué tanto placer, con qué tanto riesgo quiere asumir esa cuestión de placer. Pero para que ese convenio que él tiene consigo mismo sea seguro, tiene que tener una información real de los riesgos que corre cuando Pero ellos se lo piden a ustedes, por ejemplo, les claro, preguntan, oiga, hermano, si yo consumo esto con tanta frecuencia, ¿qué me va a pasar a mí? A ver, te explico un poco el esquema de trabajo. Nosotros manejamos una intervención, la intervención es la asistencia a un entorno de ocio, una fiesta, un concierto, un festival, donde ya anteriormente hemos identificado que hay un consumo de sustancias, que se usan cierto tipo de sustancias o varias sustancias. Una vez identificamos eso, regularmente nosotros lo estamos haciendo, las fiestas mismas nos solicitan los stands. La intervención tiene como 3 espacios o 3 niveles. Por un lado es una zona de información donde manejamos piezas comunicativas de esta índole, donde encontramos información específica sobre las sustancias, sustancia por sustancia, las características químicas de la sustancia, los daños que hace, los efectos esperados, las interacciones con otras sustancias, los riesgos que hay, digamos, si mezclamos y se los entregan, ese material se los dan a la persona que los pide. Pues. Correcto, y esto es un esquema de información por demanda. Cuando hablamos de un esquema de información por demanda, no es que nuestro equipo esté repartiendo volantes, porque ahí es donde también nos movemos mucho en la línea de no hacer apologías al consumo. Claro. Nosotros tampoco tenemos un stand súper luminoso, pues llamando la atención, nos mantenemos en un nivel paralelo, donde la persona que está interesada, que nos ha visto a través de nuestro movimiento en redes, llega a nosotros y nos dice, oye, ¿qué es esto? Hay un elemento, cuando estamos haciendo la multiplicación de información, esto se llama una estrategia de multiplicación por pares. Un par es una persona que se extrae de los contextos mismos de uso. Entonces, si vamos a intervenir grupos de punks, entonces tenemos a un punk que está multiplicando la información dentro de su grupo. O si estamos interviniendo gente del rape, son gentes relacionadas con los rape de los mismos públicos, para que haya un lazo de confianza. Y hay 2 niveles, asimismo como estamos multiplicando la información de reducción de riesgo, estamos haciendo un ejercicio investigativo
donde estamos también dándonos cuenta cuáles son las características del consumo, cuáles son las tendencias de consumo, cuáles son las sustancias que se están consumiendo. ¿Y cuáles son esas sustancias químicas que se están consumiendo? Bueno, digamos que por el momento, pues, digamos, a nivel nacional ya se han hecho algunos estudios. La diferencia con nosotros es que los estudios se hacen a través de encuestas y se hacen a través de incautaciones que hacen las autoridades de sustancias. Como le digo, el proyecto de análisis de sustancias hasta ahora está en una etapa piloto. Lo que hemos encontrado es que pues, lo que más se consume son, por ejemplo, estimulantes de tipo cocaína y éxtasis, son bastante frecuentes, y se han encontrado, por ejemplo, porcentajes bastante bajos de cocaína en las muestras, entre un 25 y 50%, y hemos encontrado, por ejemplo, que suele intercambiarse el éxtasis o MDMA por anfetaminas, que son otro tipo de estimulantes, que no tienen un efecto, digamos, empático como si lo tiene el éxtasis, que es lo que busca la gente, a diferencia de las anfetaminas. Eso es lo que nos hemos venido dando cuenta. También nos hemos venido dando cuenta que hay un multiconsumo, es decir, la gente en las fiestas tiende a consumir bastantes sustancias al tiempo. Mezclar. Las mezclas son muy por frecuentes. etapas, o sea, primero consumo cocaína, después me sí, alcohol. O a veces sin etapas. Sin etapas, una detrás de otra. Entonces, eso digamos que también, toda esa información que vamos recibiendo, la misma gente que nos lleva, o sea, interactuar con el usuario, saber que el usuario llega ya a veces con varias sustancias ya encima, se da uno cuenta que realmente uno puede enfocar la información a reducir ese tipo de dinámicas que son más riesgosas. Claro. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Un tema que afecta a millones de personas en el mundo entero, no solamente en Colombia. Evidentemente nosotros tenemos una fama de ser un país productor de hoja de coca, de aquí, en fin, todo el rollo que ya sabemos del narcotráfico, pero es que este es un tema de microtráfico que mueve billones de pesos al año, con unas consecuencias realmente para la salud, la integridad, la estabilidad familiar enorme. En unos segundos, en unos minuticos aquí. El consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, pero que igual se da en todas las sociedades de todos los países. Ese es un drama y esa es una realidad que no se puede negar. Un experimento que se está haciendo con juicio, con responsabilidad y que está empezando a arrojar información útil, muy valiosa para los médicos, para los científicos de los comportamientos sociales y que a los padres de familia y también a la juventud, a los chicos, a los jóvenes y a los adultos nos tiene que interesar, porque hay que saber exactamente qué es lo que hacen los jóvenes hoy, qué tipo de sustancias consumen, qué riesgos conllevan y cuáles son los daños colaterales que se pueden derivar precisamente de esos hábitos. ¿Ha habido cambios en los consumos, en los comportamientos que ustedes hayan podido apreciar, Julián? Bueno, pues digamos que en los eventos que nosotros intervenimos siempre, digamos, manejamos, como comentaba Felipe, una zona de recuperación en donde, digamos, van las personas que sienten que por el consumo de la sustancia que estén consumiendo esa noche se sientan mal, alguna cosa, se acercan. Uno, digamos, ve pues los comportamientos ya como del exceso que uno a veces identifica fácilmente de algunas sustancias, como por ejemplo cuando se exceden con estimulantes o cuando lo mezclan con alcohol. Pero digamos que, por ejemplo, en una de las últimas fiestas que estuvimos hubo ya un comportamiento con mucho descontrol, personas que no se ubicaban en el espacio que estaban, terminaron quitándose la ropa en el evento. Entonces, en ese sentido es donde uno empieza a mirar la relación que hay con las sustancias que se están consumiendo en el espacio de rumba con los comportamientos. Y, como le digo, estamos ahora empezando a identificar ese tipo de cosas para poderlas relacionar en un futuro y sacar lo que nosotros denominamos un sistema de alertas tempranas. Claro, alertas. ¿Alertas tempranas en qué sentido? En el sentido de que ya teniendo como un perfil del consumo de las personas, de la caracterización de las sustancias que se mueven en los ambientes de fiesta en la ciudad, se puede dar una información, digamos, pública en el sentido de que los usuarios puedan acceder allí y sepan qué características de sustancias están consumiendo. Y que la gente que, por ejemplo, organiza un concierto o un espectáculo, una cosa de estas, desde el punto de vista sanitario, de salubridad, tengan unos médicos, unos toxicólogos, claro, porque ya saben qué es lo que se consume y qué efectos puede producir. Sí, es como uno de los requerimientos para que nosotros participemos en un escenario. Pues como usted decía, esto es un proyecto público abierto, entonces es acceso gratuito para cualquier empresario, pero nosotros hacemos cumplir unos requisitos básicos que tienen que ver con elementos de protección y derechos de los públicos. Tienen que ser fiestas con llaves abiertas, que la gente tenga acceso libre al agua. Tienen que ser fiestas que cuenten con esquemas de logística definidos. ¿No? Sí, el agua es fundamental, digamos, para nosotros. Para tratar de aminorar el impacto. Y siempre en una fiesta tú estás sometido, es una actividad física.
donde estás El desgastando desgaste, tu cuerpo. claro. Y además estás adicionando una deshidratada. sustancia, entonces te sometes a un golpe de calor, a una deshidratación. Entonces para nosotros es fundamental que haya llaves abiertas, que haya esquemas de logística definidos, que haya organización y sobre todo que haya un respaldo, como tú lo dices, de un médico o un paramédico que en un caso de emergencia. Nosotros no somos un servicio de emergencia médica, eso también lo dejamos muy claro. Nuestra zona de recuperación permite un paso, pero la idea es que haya quien responda médicamente por la situación. De hecho, en la práctica, Felipe Cuervo, muchos de estos chicos o chicas se acercan a veces, ayúdeme, póngame en contacto con un médico, yo quiero salirme de este rollo. No, realmente es más como en el instante de decirme, oiga, me siento mal, me estoy bajoneando, ya sea física o emocionalmente, como ayúdeme o contácteme con el paramédico de la fiesta porque me siento mal. Pero dentro del esquema nadie ha llegado a decirnos, como te digo, como el enfoque mucho es hacia usuarios recreativos, no ha llegado a decirnos como, Un oiga, necesito tratamiento. recuperarme. Y nosotros no vamos ahí, digamos, ya hay un servicio específicamente que tiene diseñado el distrito, que tiene diseñado el Ministerio de Salud, una línea de respuesta donde en caso de que alguien a nosotros nos llegue con esa necesidad, se direcciona directamente a ellos, los centros que prestan rehabilitación y este tipo de cosas. Nosotros en principio no nos enfocamos en eso. Evitamos que la gente llegue a ese nivel. Queremos evitar que la gente llegue a ese nivel. Échale cabeza, si se da en la cabeza. Julián, ¿qué daños realmente puede producir cada una de esas sustancias de las que en este momento más se consumen en el mercado? Bueno, eso ya depende. Cada riesgo está asociado a la sustancia. Es otro mito que hay, ¿no? Se cree que, digamos, hay sustancias suaves y sustancias duras y que si yo ya manejo las suaves puedo meterme con las duras. Es importante que la gente tenga en cuenta que cada sustancia es muy característica y sus riesgos son muy particulares. Precisamente las piezas de información que nosotros manejamos están enfocadas a los riesgos de estas sustancias. Porque son riesgos específicos de cada Específicos. sustancia. No hay, digamos, por ejemplo, la cocaína. Bueno, la cocaína tiene riesgos a nivel cardiovascular, son los más evidentes. Esto teniendo en cuenta que la cocaína no viene pura en las muestras que la gente consume. Las mezclas. Vienen con adulterantes como fenacetina, como el levamisol, es un adulterante de los más peligrosos que hay porque es un adulterante que se usa a nivel veterinario, que tiene un impacto muy fuerte y negativo a nivel del sistema inmune del ser humano. Entonces, digamos, si una persona consume una muestra que tiene, digamos, altos niveles de levamisol, frecuentemente no solamente se está exponiendo a los riesgos cardiovasculares de la cocaína, sino a los riesgos de mantener su sistema inmune bajo cada vez que consume esa muestra contaminada con esa o adulterada con esa sustancia. Entonces, digamos que en conclusión nosotros no le decimos a las personas qué es lo que deben hacer. Nosotros asumimos que les damos una información con la cual una persona que se asume como consumidor y quiere... Y que él profundice ya después, que tenga una información... Él accede a una información genérica, verídica. básica. Exacto. En el caso del éxtasis o de otras sustancias químicas, que cada vez vienen más con nombres diferentes y demás, hasta más fuertes, según entiendo, ¿eso está creciendo en consumo y en mayor posibilidad de riesgo? Sí, claro. Lo que sucede realmente es que, digamos, a partir de las anfetaminas, como la fabricación de otras sustancias de diseño que se hacen clandestinamente, hay muchos derivados de las anfetaminas que a veces ni siquiera las mismas personas que las sintetizan saben que sintetizan. Simplemente sacan algo y se dan cuenta que no salió lo que están buscando, pero igual tiene algún otro efecto que les sirve también, entonces la empiezan a comercializar de esa manera. Entonces hay una serie de sustancias derivadas de las anfetaminas que tienen efectos parecidos o más o menos similares, pero que no se conocen, digamos, los riesgos asociados como si se conocen. Es gravísimo eso, porque sí, claro. Todavía la ciencia médica no ha llegado hasta allá. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos de la mano con un grupo en España que hace más o menos lo mismo, que se llaman Energy Control. Acá en Bogotá, por ejemplo, la gente que ha consumido LSD, que son conocedores de la sustancia, saben que en este momento lo que se está moviendo como LSD no lo es. Y en España, por ejemplo, ellos ya detectaron que es otra sustancia, que es una derivada de estos anfetamínicos que yo le comento, en donde precisamente la gente que quiere estar consumiendo LSD, que de pronto conoce unos riesgos asociados al LSD, realmente no se está exponiendo a esa sustancia sino a otra, y entonces en ese sentido, al no conocer los riesgos de esa nueva sustancia, no puede tener un control sobre las decisiones que toma frente a su consumo. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional, el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Regresamos con el tema de las sustancias psicoactivas, el consumismo entre los jóvenes, más jóvenes que adultos, más hombres que mujeres. ¿Cómo es en este momento, en lo que ustedes conocen, en la información que han logrado acopiar? No sé, ahí ya jugar con las estadísticas puede volverse un término ramplón porque
realmente está equilibrado. Digamos, los jóvenes tienen unas tendencias de consumo en este momento un poco más manifiestas. Unas tendencias de consumo frente a las sustancias que llegan, frente a los temas de consumos también culturales que nos llegan. Pero vemos que los adultos también manejan otros esquemas de consumo. O sea, la cocaína es una sustancia supremamente generalizada en la cual en el rango encuentras casi en la misma proporción pelados que la están consumiendo ahorita, ¿Pelados probando. de 10, 12, 14 años? Bueno, la estadística dice que el rango de consumo se amplió como hasta bajó como hasta los 10, 12 años. 10, 12 años. Nosotros, igual específicamente por el carácter del trabajo que tenemos, trabajamos con población mayor de edad siempre. Claro. Pues porque con niños así allá el tema de que se está consumiendo se manejan son esquemas de prevención. Hablar de reducción de riesgo ahora con niños ha sido muy difícil. Entonces partimos siempre de hablar con mayores de edad, más gente mayor de 18 años. Entonces ellos, digamos, tienen unos esquemas de consumo experimental y a veces la línea pasan por niveles problemáticos, vuelven, pero cuando son adultos siguen ¿Y hay manteniendo su adultos, esquema de adultos consumo. más de 60, más de 50? Digamos, en las fiestas y en los raves donde nosotros intervenimos no es tan claro que hayan. ¿Más hombres que mujeres? ¿Qué piensa usted? Yo lo veo a un nivel equilibrado. Lo que pasa es que, digamos, difícil. por la dinámica que nosotros manejamos, como nosotros manejamos eventos, digamos, donde hay abiertamente consumo y son más bien fiestas donde existe un público como en edades ya De fiesta. definidas, no nos queda fácil saber el rango, digamos, de menores de edad y ya gente más adulta de cierta edad. ¿Multiclase? Sí, esas Sí, sí es se ve todo tipo de indistintamente personas. clase baja, clase media, clase Sí, alta. exactamente. Sí, cualquier tipo de Eso- persona consume y... El licor es fatal, Julián, mezclarlo con este tipo de consumo de sustancias. Desafortunadamente, pues como el licor, la mayoría de las personas no lo tiene consciente como sustancia psicoactiva porque lo liga mucho a lo que es legal. O sea, la gente a veces desliga lo psicoactivo con lo ilegal. Entonces, psicoactividad ilegal. El trago es una sustancia psicoactiva. El hecho que sea legal hace que la gente se autoengañe y piensa que es una sustancia que tiene que estar todo el tiempo en la fiesta. Entonces, si también hay presencia de otras sustancias, es muy común y muy frecuente que haya combinación de cualquier otra sustancia con licor. Entonces, digamos que casi siempre cuando se hablan de mezclas, el alcohol está presente y el alcohol es una sustancia que, digamos, exacerba Claro, de todavía manera más importante potencia. los efectos tóxicos fisiológicos de cualquier otra sustancia. Es dramático, pero muy interesante, muy importante haber conversado con estos dos jóvenes. Una pregunta final. ¿Usted ha consumido? Sí, nosotros partimos también del hecho de habernos relacionado con el tema de por ser Por eso usuarios. les pregunto, pues, Sí, porque además para saber exactamente qué produce y tiene más que haber en un tiempo consumido. pasado, yo también trabajo aquí planteándome la posición de que soy un usuario también, en cierta medida, de ¿Y sustancias. usted, Julián? Sí, digamos que precisamente el éxito de este tipo de alternativas está en el trabajo de pares que decía mi amigo Felipe, porque en ese sentido uno como consumidor de sustancias también puede acercarse de una manera más real, sin estigmas, a otro consumidor, ¿no? Cosa que no haría una persona que de pronto se le entrene, pero que no entienda las dinámicas o que no haya tenido una experiencia previa con las sustancias. Igual no es un precepto, digamos, el hecho de que todo nuestro equipo sean usuarios. Sí, no. No es un punto de partida. Lo que pasa es que para que se originara, nosotros partimos del hecho de ser usuarios y nuestras necesidades como usuarios y las preguntas que le hacemos al Estado y a todo sobre nuestros derechos, nuestra salud. Felipe Cuervo, Julián, muchas gracias. Eso, a usted. Con mucho gusto. Muy bien, recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @tentératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá participar en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero, como siempre, la próxima semana.